Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy a continuar hablando de este libro de María Zambrano, El hombre y lo divino. Toda muerte va seguida de una resurrección. A esto evidentemente habría muchos ateos y agnósticos que le pondrían algún tipo de reparo, ¿no? Lo que yo pienso que se refiere Zambrano es a que todo en los ciclos de la vida y de la naturaleza se repite una y otra vez. Entonces, si estamos en sintonía con ellos, pues vivimos de manera fluida. Pero, como decía Becker, volverán las oscuras golondrinas, pero aquellas que contemplaban nuestros besos, esas no volverán. Volverá una nueva primavera, pero aquella ya queda en el recuerdo y no retornará nunca jamás. Pues así acontece también con todo lo que etiquetamos de negativo. Sin embargo, a esto se refiere el mito de Edipo, tal como lo entiende Zambrano, la humanidad está retenida en cierto sentido en la placenta, está estancada, no ha nacido del todo y por lo tanto no se le da a la humanidad esa emanación de la resurrección, porque no hemos nacido por completo. En contraposición con el mito de Edipo está el de Antígona, como os comentaba en el vídeo anterior, al atender al juego total como Antígona se cierra el proceso trágico. Antígona se ve a sí misma como la pieza de un puzzle que está en relación con todas las piezas de la realidad, de las circunstancias que le rodean a ella. Y por lo tanto, para que el puzzle se cierre, se complete, es preciso tener conocimiento de cómo se encaja esa pieza que le corresponde a la propia persona, cómo se encaja en esa realidad de la cual es partícipe. Y Antígona hace eso, y es el justo que paga el que abre el camino de la libertad. Antígona simboliza, como lo simboliza la propia figura del Redentor Jesús, el inocente sacrificado que nos permite, que nos facilita el gozo de la libertad. Pero hay que dar una respuesta, evidentemente, hay que dar una respuesta, porque si no la damos, seguimos estancados en la placenta edípica, eh, sin haber nacido verdaderamente y sin que se nos pueda dar, por lo tanto, la virtud de la resurrección. No obstante, no se refiere, pienso, solamente a lo propio de la condición humana, sino que la naturaleza es así. La naturaleza resucita, la vida es así, el universo es así, todo resucita, todo vuelve una y otra vez, aunque no lo haga de la forma en la que lo hizo en un tiempo anterior. Hay que estar en sintonía con lo cíclico para que se nos pueda dar una progresión, para que esas golondrinas que regresen no sean las mismas, porque no deben de serlo. Pero al estar estancado en esa placenta todo se repite, hay un eterno retorno. La propia Zambrano utiliza esta expresión que es un poco, hay una ironía evidente, puesto que Nietzsche no tenía al usar este concepto, pienso que no tenía esta intención, porque aquí eterno retorno significa carencia, significa inconsciencia, significa estado de no haber nacido, como bien dice Zambrano, de no estar en disposición de compartir todo lo que verdaderamente alberga la grandeza de la vida en el ser humano. En la historia, la muerte se ha llamado decadencia. Muy actual esto, ¿no? Siempre, siempre, no solamente ahora, que verdaderamente yo pienso que lo estamos, al menos en la decadencia de la cultura occidental. Que como bien decía Oswald Spengler, creo que se llama así, Spengler, Oswald Spengler,
El estado de esplendor se llama cultura y el estado de decadencia es cuando ya estamos civilizados. Cuando estamos civilizados no tenemos conciencia de estar en sintonía con esos ciclos a los cuales me refería anteriormente. Entonces estamos en un estado estático de estancamiento. Ya ese estar atrapado en la placenta se manifiesta con toda su evidencia y los que viven ahí están contentos y felices, ¿no? Por eso los trepas del mundo, por eso vemos tanta gente superflua, superficial, reaccionaria y que no tiene pudor ni rubor en mostrarse como tales, mostrar su vacío, se exhibe la decadencia sin ningún tipo de reparo, porque para ellos no hay más que eso. Han sido adoctrinados en esa misma decadencia. Si recapacitaran, se expondrían a vivir lo que vive el mismísimo Judas, a sentir ese vacío, porque todas sus vidas han sido edificadas sobre una falacia, sobre una mentira, sobre ese estancamiento. Entonces toda su codicia emerge de ese mismo estancamiento, de esa misma negación de la propia individualidad, de la propia capacidad de forjar una auténtica persona eficiente, que conviva con sus semejantes. Entonces, si se hicieran conscientes como un acto reactivo automático, sentirían un vacío tal que tal vez emularían al mismísimo Judas en ese suicidio automático que, según dice Zambrano, no es más que la constatación de una vida suicida. Judas está suicidado toda su vida, puesto que no vive conforme a unos valores, a unos principios, no vive conforme a la esencia de su naturaleza. Y sobre la negación de ello, va construyendo su personaje mundano. En la historia, la muerte se ha llamado decadencia. Aquí vemos también la idea, ya no otorgamos al concepto de muerte el que lo otorgamos a la muerte de la primavera, por ejemplo. Muere la primavera, pero sabemos que en su momento regresará otra. Entonces ya la muerte es desaparición, es destrucción, es quien manda. Ya la muerte se convierte en nuestro Dios. Por eso decía el mismísimo Jesús, Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Que los muertos entierren a sus muertos. Veis como cuando se muere alguien van desfilando infinidad de personas para asistir a su entierro o a la misa o a la ceremonia religiosa o laica o de lo que fuera que se le hiciera. Sin embargo, el mundo está lleno de millones de ancianos enfermos y enfermas y no desfila nadie para verlos, para cuidarlos, veis esta hipocresía, porque lo que a ellos les interesa es la muerte. Cuando estás muerto, todos vienen a verte, todos vienen a ver tu cadáver. Cuando estás vivo, no les interesa tu persona. ¿Por qué? Porque en el mundo, en este mundo en el que vivimos, no impera la ley del Dios de vivos, que es esa a la cual se refería Jesús de Nazaret. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. La estigmatización de la muerte es también parte de la invisibilización de la cara oculta de la vida. Ya queremos, en España, ya he dicho alguna vez que hay una especie de culto a la muerte, lo vemos en las corridas de toros, ¿no? Por ejemplo, pero eso es un culto grotesco, no, ya la muerte no es una divinidad que cumpla una función importante en la vida, en relación con la vida, como los dioses de la destrucción están en relación con los dioses de la creación. Porque esto evoca a esos ciclos de la naturaleza a la cual antes me refería. Hay unos dioses otoñales que hacen que los árboles aparezcan en esa belleza esquelética cuando llega tal estación. Y hay otros dioses creativos y esplendorosos que hacen que esos mismos árboles se vistan con sus mejores galas cuando llega a abril. La estigmatización de la muerte es también parte de la invisibilización de la cara oculta de la vida. Esa placenta oscura, sombría, que no hemos acabado de abandonar, lo que ella simboliza está en las entrañas del alma y por lo tanto
tenemos que reconocer su función, su propósito, porque la hemos forjado todos y cada uno de una u otra manera. Y una vez que las hemos forjado, vivimos como si no estuviera ahí. Y de ahí que ese ocultamiento en las relaciones que vemos que está tan normalizado es lo que impera. La gente tiene cosas que ocultar. Fumo porrito, me voy de puta, soy mariquita, por decir algunas cosas, robo un dinerito por aquí. Todos son ocultamiento. El ocultamiento, ¿por qué? Porque como ocultamos esas sombras, esa, mm, esos aspectos sombríos de nuestro interior, como si ellos no fueran lo que son, pues ya eso crea un paradigma de conducta eh, en el cual rige el ocultamiento. Y pensamos que aquel que es sincero, que es transparente, que es auténtico, es tonto, ¿no? Por eso es la importancia de los filósofos y los grandes dramaturgos y novelistas siempre han escrito sobre la importancia del idiota, del imbécil, porque verdaderamente no es tan idiota ni tan imbécil. Ahí tenemos la historia del idiota precisamente de Dostoyevsky o de Iván el imbécil, que es incluso mejor, de Tolstoy. Y esa película de Elvis Presley, ¿no? Donde, que no recuerdo cómo se llama, donde interpreta un chico ingenuo que lo interpreta todo de la mejor manera, entonces no ve la maldad. Interpreta el papel de un bienaventurado verdaderamente, no ve maldad en nada. Y justamente al no ver maldad, ni peligro, ni amenaza en nada, está protegido. Porque los malhechores que pudieran hacerle daño están confundidos, ¿no? No saben cómo hacer ese daño. A la luz del nuevo Dios, los dioses agonizan. A la luz del nuevo, bueno, esto evidentemente tiene una connotación cristiana, ¿no? A la luz es cuando el Dios único, todopoderoso, para bien o para mal en el sentido en el que lo hemos hablado en otros vídeos, de ese rey sol que no reconoce claroscuro alguno, ningún valor en la aurora que ha sido derrotada y por lo tanto quiere expresarse en una exclusividad completamente excluyente de todo lo que él no es. Y hace sombra con su luz cegadora, hace sombra a cosas que tienen también valor, que también están vivas. Esto en el sentido negativo. En el sentido positivo, pues para los que sean cristianos o seamos cristianos, pues el Dios del amor que nos revela la figura de Jesús de Nazaret hace que todos esos dioses, sea Zeus, Bochicha, Amaterasu, la diosa Isis, todos esos dioses ya solamente tienen una función evocadora, ya no lo vemos como realidades vivas, puesto que la única realidad viva es ese Dios del amor que reina o debiera de reinar en nuestros corazones y en nuestras vidas. La plenitud en la vida personal en una época particular lleva consigo la absorción del pasado, pero bajo él el futuro se convierte, se limita a ser por venir, a ser por venir. Bueno, esta es otra idea también importante, cómo María Zambrano va creando su propio vocabulario y diferencia generalmente porvenir de futuro. Porvenir es aquello que hemos forjado sin reconocer nuestro auténtico potencial, sin estar en sintonía con esos ciclos a los cuales antes aludía. Hemos forjado una realidad limitada, negacionista, nihilista, y por lo tanto ese porvenir que nos sobreviene no es más que una repetición del pasado, un eterno retorno del cual no podemos salir, un día de la marmota, como la película, sobre la cual, dicho sea de paso, hice hace años algún vídeo. En cambio, el futuro es cuando ya hemos trascendido esta repetición,
cuando ya nos hemos hecho conscientes, cuando sabemos lo que hacemos. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Cuando sepan verdaderamente lo que hacen y vivan conforme a esa sabiduría que les ha llegado, pues evidentemente entonces vivirán de manera asertiva, expansiva, y no crucificarán ni tendrán la necesidad de crucificar a sus semejantes como ahora tienen aún. Por ello aparecen grupúsculos que viven del futuro o para el futuro. A veces grupos elitistas, esa obsesión del futuro. Al no vivir de manera expansiva, en plenitud, en el eterno presente de la vida, hay una idealización del futuro que entonces se convierte en porvenir. Es decir, eso que se repite una y otra vez. Unos viven de esta forma ilusa, mirando hacia el futuro, y hablo de grupos elitistas porque esto es lo que rige en la sociedad. Esta idea de que nos vienen, podemos mirar al pasado, nunca mejor dicho, o peor dicho, según se mire, cuando llegaron las guerras mundiales a Europa, que mataron a decenas de millones de personas, a miles y miles y miles de niños, de criaturas inocentes, millones de violaciones, torturas, todo tipo de crímenes horribles, que desgraciadamente parece que muchos olvidan, aunque pasaron hace solamente algunas décadas. Tampoco hace que nuestros abuelos, bisabuelos, a los cuales conocimos, vivieron esas épocas, vivieron, sufrieron esas guerras, aunque también la guerra civil fue parte también de ese gran conflicto. Decía Simone Weil que en realidad guerra civil española y la guerra segunda del mundo eran un conflicto, una guerra civil europea desde el 36 hasta el 45. Así lo entendía la filósofa francesa. Bueno, como os comentaba, después de la primera, tanto antes de la primera como después de ella, Guerra Mundial, se formaban grupos, las naciones llegaban a acuerdos de paz y había un ambiente de que todo, y había la conciencia de que ya todos vivíamos en armonía, de que ya habíamos trascendido esas guerras horribles. Sin embargo, estábamos todavía peor porque ya disponíamos de unas armas bastante letales que podían matar, asesinar en pocos días a millones de personas, cosa que no acontecía en el pasado, hace siglos. Y efectivamente, entonces había esa superficialidad de los ilusos, que cree que nos va a sobrevenir un mejor tiempo y que tenemos que... pero justamente ellos son los que traen más violencia, porque se obsesionan con los que discrepan y entonces quieren eliminarlos. Y entonces ya se va empezando ese conflicto que se acentúa. Y eso, algo parecido está pasando ahora. Hay personas convencidas de que nos viene un futuro maravilloso, pero hay grupitos de la extrema de por aquí y de la extrema de por allá, y de conspiranoicos y, y entonces piensan que hay que eliminarlos de alguna u otra manera y no van a parar, no van no tienen capacidad de convivir, porque no rigen como no impera el Dios de vida, pues entonces impera el Dios de la muerte, que es el Dios reaccionario, es el Dios de la confrontación, es el Dios de vivir en la conciencia falsa de que se está completamente segregado de todo lo que nos rodea, de todas nuestras circunstancias que no hemos incorporado a nuestras vidas. Otros insensiblemente quedan unidos, retenidos por el pasado. Unos miran fantasean con el futuro y otros miran con dolor al pasado, y están resentidos. Ese es el problema que ellos tienen. Están resentidos porque piensan que algo les aconteció en el pasado que evitó, porque como se identifican no con la vida que se da aquí y ahora para todos, en este eterno presente, en este regalo que es la vida,
en este milagro que es la vida. No ven la realidad de esa manera, sino que miran al pasado y piensan, algo aconteció en el pasado, consecuencia de voluntades ajenas o de hechos fortuitos que me ha perjudicado a mí, y por eso estoy aquí ahora sufriendo, por eso vivo en la carencia, por eso no he llegado a ser tal cosa. Por eso no, mi ombligo segregado no ha podido cumplir sus propósitos mundanos. Y ellos viven con esta idea como si fuera lo más normal del mundo. Juliano el Apóstata. Momento de aparente nuevo esplendor de lo que va extinguiéndose. Ya había comentado que verdaderamente María Zambrano está de alguna manera evangelizando a su forma y de una manera ingeniosa, como hace Dostoyevsky con la novela, por ejemplo, especialmente con los hermanos Karamazov, que también desde mi punto de vista tiene una intención evangelizadora. Evangelio viene de mensaje, de buenas nuevas, quiere darnos buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas? Pues la del Redentor, que nos facilita el reino del amor, el reino de la verdad, que hace que verdaderamente nazcamos y por lo tanto que podamos resucitar. Entonces María Zambrano, como decía, lo que hace es del ámbito de lo teológico y de lo místico, eh, toma esa actitud, esa dialéctica evangelizadora y la traduce al rigor filosófico en la medida en la que eso se pueda hacer, en la medida en la que eso se pueda hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer a menos que te valgas de una razón poética. Entonces ya esto aquí, entonces ya sí se puede hacer. Y eso exactamente es lo que hace María Zambrano. Juliano el Apóstata pues fue un emperador que después de haberse legalizado en el Imperio Romano la religión cristiana, pues parece ser que la volvió a prohibir y hizo que regresaran los viejos ritos y cultos de paganos. Y ese aparente nuevo esplendor. Esto también nos sucede, ¿no? Hay personas que enferman, que están en una patología crónica, que son ya muy mayores y están muy mal y apenas pueden moverse y de repente un día lo ves tú fresco. Parece algo milagroso, ¿no? Sin embargo, no es más que el hecho de que hay una especie de... La vida se reactiva en ellos por un momento, pero es como esos fuegos artificiales, ¿no? Que lo bueno viene al final, ¿no? Cuando ya pues les pasa a ellos también, ¿no? Y una vez que ese momento de nuevo esplendor desaparece, pues retorna el estado de enfermedad y a lo mejor pues ya les toca desencarnar, les toca fallecer. El de Juliano el Apóstata, como comentaba, es un momento de aparente nuevo esplendor de lo que va extinguiéndose. Fijaos que también hoy en día abundan las personas que niegan su historia, que niegan todo esto y que piensan que eso fue un hecho fortuito que pudiera no haber acontecido. Es decir, lo que hacen con sus vidas lo hacen también con la historia de la civilización o la historia global de la humanidad. Tienen una actitud negacionista porque piensan que si hubiera pasado, entonces también idealizan aquello que ellos piensan que pudiera haber pasado. Entonces ya ven a esos paganos como personas que entienden mejor de la vida, de la libertad, etcétera, etcétera. Necesitan ese negacionismo de la realidad que vivimos. En Europa, en Occidente, estamos así. Estamos en este momento en el cual gran parte de las personas viven en contra de sí mismos, viven con aversión a su propia historia. Entonces están pidiendo que otros vengan, que vengan budistas, musulmanes, ellos lo están clamando y una vez que vienen, entonces empiezan a ser racistas con ellos.
Pero si tú te limpias el trasero, con perdón, con tu religión, con tu tradición, con las músicas, con lo que has heredado de tus padres, de tus abuelos, de tus mayores, de tus ancestros, si tú te limpias el trasero con ello, ¿por qué lo tienen que hacer musulmanes, budistas, indígenas o cualquier otro pueblo del mundo, cualquier otra cultura o civilización de nuestro planeta? No tienen por qué hacerlo y por lo tanto no lo van a hacer. Y si vienen a trabajar a cualquier país de Europa, pues vienen con todo lo que son. No lo van a dejar en sus países, no van a dejar su religión, su música, la cultura heredada, sus costumbres. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si aquí no tenéis nada. Vosotros pisoteáis vuestra cultura, vuestras tradiciones. ¿Por qué ellos van a tener que hacer lo mismo aquí? No tiene ningún sentido. Por eso ya comentaba que la extrema derecha, que ahora cada vez va medrando más en tantos países de Europa, se presenta como solución cuando verdaderamente es un síntoma de la decadencia, un síntoma de la autodestrucción de la civilización europea. Lo divino va apareciendo lentamente gracias a la poesía y a la filosofía. Solo por la palabra humana en sumo alto esplendor la idea de que lo divino va progresando. Solo gracias a la palabra humana, la idea de que lo divino va progresando aparece. Los dioses no nacen, están ahí, los hombres le dan forma. Los dioses no nacen, los dioses están ahí, los hombres le dan forma, lo adaptan, para que pueda darse una comprensión de lo que esos dioses significan y de lo que nos pueden ofrecer, de lo que pueden liberar en nosotros, de cómo nos pueden enriquecer. Decía Buonarroti, Miguel Ángel Buonarroti, Miguel Ángel, que él no, cuando esculpía a Moisés, por ejemplo, lo sacaba del mármol, supongo, él no creaba nada. Fijaos lo que os comentaba en el vídeo anterior de la hoja en blanco, del lienzo en blanco, en el cual el artista pintor, que también lo era Michelangelo Buonarroti, el artista pintor plasmaba toda su creatividad, toda su capacidad creadora y que no podía ser en esa escultura que simbolizaba el poder. Pues decía justamente Buonarroti en un acto, en una expresión de aparente humildad, que él no hacía nada, que él solamente sacaba de ese pedazo de mármol a la figura de Moisés, la sacaba, lo va sacando con su cincel y su martillo, hasta que Moisés ya se libera de esa cárcel de mármol que lo tenía retenido. Al hablar así Buonarroti nos está diciendo lo mismo que Zambrano. ¿Cuándo hace algo Miguel Ángel, el gran pintor italiano? Cuando pinta es cuando crea, cuando puede expresar todo ese potencial. Entonces la escultura pasa a un segundo plano, por muy buenas que sean esas esculturas, evidentemente. Los dioses no nacen, están ahí, los hombres le dan forma. La presencia de los dioses atrae a los hombres hacia la luz. La presencia de los hombres, la presencia de lo divino, la presencia de algo trascendente, de algo que evoque a lo sagrado, de algo que se mantenga a través de los tiempos, a través de esos ciclos que se suceden una y otra vez. Algo debe de haber sobre lo cual fundamentar una vida verdaderamente donde se dé una realización íntegra de cada individuo. Ciudad es convivencia de distintas gentes. La ciudad, desde mi punto de vista, ya María Zambrano
bueno, tampoco murió en 1991 y fue consciente de cómo y nació a principios de siglo. Fijaos cómo cambia nuestra realidad, la realidad de las ciudades. Al principio del siglo XX apenas había vehículos, la gente iba por las calles. He visto unas fotografías de Marilyn Monroe en los años 50, iba paseando por la calzada de muchas calles porque apenas hay coches todavía, no hay esos millones y millones y millones de vehículos, de trastos despreciables, repugnantes, contaminantes que pueblan todas las metrópolis. Las ciudades se han convertido en lo que no eran, ya no son para las personas, son para los trastos, son para la contaminación, son las ciudades que se merece una civilización decadente, degradada, sin valores, sin principios, sin ideales, sin futuro y que goza como los cochinos en sus heces, como los cochinos degradados entre sus heces, goza en esa degradación como si fuera lo más normal del mundo. Pero ciudad es convivencia, forjamos las ciudades, los pueblos, las tribus, las comunidades, para que se dé esa convivencia necesaria, porque no somos sujetos aislados, sino que somos partícipes de una comunidad. Ciudad es convivencia de distintas gentes. Al contrario de las tribus, si no me equivoco, María Zambrano establece cierta diferencia, porque la tribu está confrontada con algo. Eh, Somos una tribu porque hay otra tribu por allá que nos amenaza. En la ciudad puede que se haya trascendido esta idea, por eso se da la convivencia, se da en lo variado, lo multicolor, se da en la convivencia de la urbe tal como se entendía hace unos 100 años, porque ya son, como os comentaba, ya son completamente distintas. En cualquier caso, en el próximo vídeo seguiremos hablando de estos temas. Gracias y hasta una nueva oportunidad.